Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? Muy bien, muy bien. Bueno, mira, el día de ayer yo comentaba, ayer estuve solo y comentaba y mostraba un video de Donald Trump donde dice que podrían estar manteniendo relaciones de negociación o de diálogo con Nicolás Maduro, pero hoy aparece estas declaraciones que vamos a ver del senador Rick Scott, que es el senador por la Florida, estado en el cual fija su residencia actualmente Donald Trump, es decir, un estado muy querido para él, y acá vamos a ver qué dice Rick Scott al respecto y lo vamos a analizar. Y más escéptico sobre una posible conversación con Maduro se ha mostrado el senador republicano Rick Scott, también un hombre de confianza del presidente Trump. En entrevista con el programa Club de Prensa de NTN 24, aseguró que duda de que una conversación con Maduro pueda ayudar en el contexto actual e insiste en que el dictador venezolano tiene los días contados. Bueno, no lo sé. Los días de poder de Nicolás Maduro están contados. Los días Gracias al de presidente Trump Nicolás y Marco Maduro en el Rubio, poder están contados. Gracias al presidente Trump y a Marco Rubio gracias por su decisión contra Maduro y los por su decisión contra Maduro y contra los narcotraficantes. Así que es muy importante que Nicolás Maduro viaje a Rusia, a la China comunista, a otro país. El propio Rick Scott, a quien acaban de escuchar, propuso aumentar la recompensa por la captura de Maduro de los $50 millones actuales a 100 millones. Algo que se quedó tan solo en eso, en una propuesta. Y bueno, Carlos, ahí tenemos la información. Después de esta cuestión de abrir el diálogo, vemos que Rick Scott dice que se vaya cuanto antes a países que supuestamente le quieren. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, la información que yo tengo es que el trámite fue el siguiente. El enviado especial, Richard Grenell, de Estados Unidos en Venezuela, recibió una propuesta directa de Nicolás Maduro de una conversación para armar una transición, pero esa transición duraba 2 años y lo mantenía a él en el poder. La respuesta fue inmediatamente negativa, y no solamente fue negativa, sino que fue con una contestación, que es: o Maduro se va, y desde donde se va, declara, o lo vamos a buscar, o se atiene a las consecuencias, porque Estados Unidos lo considera un prófugo de la justicia norteamericana, como tal va a actuar, y además, el lunes próximo, el Departamento de Estado va a notificar oficialmente a todos los norteamericanos y a todas las empresas que trabajan con Estados Unidos que mantener cualquier diálogo con Nicolás Maduro implica un delito federal en los Estados Unidos, porque se lo va a incluir en la lista de las personas, no solamente buscadas por la justicia norteamericana, sino que tienen una acción provocada y comprobada por el gobierno norteamericano. Y hay algo más respecto a esto, y es que la información que yo tengo es que la idea de Maduro era que le quiten la recompensa. Y vos fijate qué es lo que plantea Rick Scott, que la doblen. ¿Y por qué esta importancia de la recompensa? Porque si se exilia, supongamos, en Turquía, o como él pensaba en algún momento en Nicaragua, en algún país caribeño, 50 millones o 100 millones es una tentación para cualquier grupo, porque él deja de tener la inmensa seguridad personal que significa ser el dictador de un país como Venezuela. Entonces, realmente los días de Maduro ahora sí están acelerándose mucho, y muchos en la Casa Blanca, según me comentan del Departamento de Estado, están pensando en que Maduro va a optar por la idea de dejar el poder. Ahora, aquí aparece otra cuestión, que es Diosdado Cabello. En el Departamento de Estado suponen que cualquier movimiento de salida de Maduro podría provocar una reacción muy violenta de Diosdado Cabello. Veremos. Ya hemos mencionado que Diosdado Cabello lo sostuvo a Maduro en el poder, que sería el verdadero hombre atrás del poder formal,
cuando tuvieron que hacer fraude y comenzó toda una campaña de presión internacional para que mostraran las actas. Esto fue después de julio del año pasado. Es decir, Maduro podría entregarse, pero esto no necesariamente removería al régimen chavista de Venezuela de buenas a primeras. Carlos, yo te quería hacer una pregunta, vos que sos un hombre conocedor de la política y conocedor desde adentro de la política. Estas declaraciones de Rick Scott, tengo otra después para mostrar también muy importante, ¿son declaraciones autónomas? Es decir, ¿él va y lo dice porque se le ocurre o él en realidad está siguiendo un libreto predefinido y esto funciona de manera, digamos, concertada de acuerdo a un plan de presión, no solo militar, sino también política y psicológica? No, Rick Scott es un hombre de la absoluta confianza hoy del secretario de Estado de los Estados Unidos. Ambos, Marco Rubio y Rick Scott, fueron los senadores, sí. Estaba usando representante en otro contexto técnico, ¿no? Los senadores de Florida frente al Congreso de los Estados Unidos. Y siempre Rick Scott se lo ve como un hombre clave en una administración de Donald Trump o en una administración futura. Es un hombre muy cercano a todo el equipo de Donald Trump, especialmente al hijo de Donald Trump, a Donald Trump Jr., y también al vicepresidente Vance. Y recordemos que Vance, Rubio y Donald Trump Jr. aparecen como los posibles candidatos para dentro de 3 años. Entonces, es muy importante lo que diga Rick Scott, porque además de que Rick Scott no dice algo sin haberlo hablado, no dice algo que pueda perjudicar su carrera, interpretando de forma equivocada lo que dice nada menos que el comandante en jefe de los Estados Unidos. Clarísimo, y en esa clave tenemos que interpretar las declaraciones de Rick Scott no simplemente como un senador cualquiera, sino como una persona que está de común acuerdo seguramente para dar estas declaraciones con las máximas autoridades. Acá tengo otro fragmento de otra entrevista de Rick Scott reciente que va sobre lo mismo. Vamos a escucharla. I think he's going to be held accountable. I don't know how it's going to happen, but I believe the president's going to hold him accountable. He's the leader of drug cartels, so he's not the duly elected president. So I have no sympathy for Maduro. What he has done to the population of Venezuela, I've been to the border of Venezuela. I've watched Venezuelan little boys and girls have to sleep on the street, getting one meal a day, having no medicine, no food because of Maduro. I have no sympathy for him. However he is taken out of power, it will be a good day for the world. Acá hay un registro del discurso un poco distinto al que encontramos habitualmente en Trump. En Trump siempre se repiten las mismas dos razones, el narcotráfico y la inmigración descontrolada enviada desde Venezuela con lo peor de Venezuela, es decir, con enfermos mentales, con delincuentes, con personas que serían enviadas a Estados Unidos simplemente para hacer daño. Acá vemos que aparece la idea de un presidente ilegítimo y un presidente que destruyó a su propia nación. Es interesante, digo, por qué en el caso de Trump estos argumentos no suelen aparecer, siempre son argumentos hacia adentro más que argumentos hacia afuera. En otro orden de cosas, pero vinculado a esto, salió una nota de The New York Times que había mencionado. Una nota clave, yo diría es la nota más importante hasta ahora, por lo menos de las que yo he leído, de este medio de comunicación tan importante, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Miren este título. Trump ha autorizado planes de la CIA para una operación encubierta en Venezuela, según testimonios, y les quiero leer muy rápido algunos de los párrafos más importantes que los he guardado acá. Dice así esta nota, atención, dice: Trump dio el visto bueno a los planes de la CIA sobre medidas encubiertas dentro de Venezuela, operaciones que podrían estar destinadas a preparar el campo de batalla para nuevas acciones. Al mismo tiempo, aseguraron autoridades militares, autorizó una nueva ronda de negociaciones a través de canales indirectos que en un momento dado derivaron en la oferta del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de dimitir tras una prórroga de un par de años propuesta por que la Casa Blanca rechazó. Esto es lo que decía Rukauf. Lo que pedía Maduro era estar por lo menos 2 años más antes de irse. Continúa así The New York Times. Dice: no está claro cuáles podrían ser las acciones encubiertas ni cuándo podrían llevarse a cabo. Trump aún no ha autorizado la presencia de fuerzas de combate sobre el terreno en Venezuela.
por lo que la siguiente fase de la campaña de presión cada vez mayor del gobierno de Trump sobre el gobierno de Maduro podría ser el sabotaje o algún tipo de operación cibernética, psicológica o informativa. Los planificadores militares han preparado listas de posibles instalaciones vinculadas con las drogas que podrían ser atacadas. El Pentágono también está planeando ataques contra unidades militares cercanas a Maduro. Trump tuvo 2 reuniones en la sala de situación de la Casa Blanca la semana pasada para hablar de Venezuela y revisar las opciones con sus principales asesores. Atención, es probable que cualquier acción encubierta de la CIA se produciría antes de tales ataques militares. En esas conversaciones informales, se refiere a la negociación, Maduro ha señalado su disposición a ofrecer acceso a la riqueza petrolera de su país a las empresas energéticas estadounidenses. Trump reconoció esas conversaciones en cierto modo el domingo, y lo último que les leo es, funcionarios venezolanos han dicho a los estadounidenses que Maduro podría estar dispuesto a dimitir tras una transición de 2 a 3 años, según las personas informadas sobre el asunto. Cualquier demora en la salida de Maduro del poder es inaceptable para la Casa Blanca, con lo cual esto se ha rechazado, Carlos. Así es. El tema clave ahí es, otra vez, que no es verdad que haya ninguna posibilidad de un ataque a unidades militares. Esta no es la decisión del presidente Trump, pero sí están autorizadas las acciones de la CIA y sí están autorizadas acciones militares sobre objetivos narcos. Esto está autorizado y en el Departamento de Estado consideran que la votación realizada la semana pasada en el Senado, donde se rechaza la posición demócrata de pedir autorización antes de actuar militarmente, implica una autorización para actuar militarmente. Y te digo, en este momento, la información que a mí me han pasado hace 8 minutos antes de empezar contigo, es que las fuerzas aeronavales norteamericanas están ingresando en aguas territoriales de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, que las acciones aeronavales parecen a punto de precipitarse. Ahora, también hay que decir que es la tercera vez que las fuerzas aeronavales entran y salen. Me refiero a bombarderos, a tropas posibles de asalto que despegan de Trinidad y Tobago y vuelven luego. Es decir, hay en esto también una fuerte presión psicológica y una presión sobre la estructura de defensa, porque si la estructura de defensa de Venezuela se equivoca y ataca un ataque que no se produce, ahí habilita un ataque posterior norteamericano, digamos, una especie de Pearl Harbor del Caribe, ¿no? Tenemos 6.000 personas conectadas, escuchándonos y mirándonos. Les queremos dar las gracias en primer lugar. Y en segundo lugar, pedirles un favor, que nos dejen su like, su dedito para arriba. Eso nos ayuda a que el algoritmo nos recomiende a otros espectadores que todavía no se han conectado. Y además, especialmente gracias a los que usan el chat y a los que usan el super chat para apoyar económicamente este canal, pero además para ayudarnos a destrabar el algoritmo y a que más personas sean notificadas sobre esta información que estamos compartiendo y que se puedan conectar. Mira, acabamos de superar los 6.000, o sea que está funcionando. Muchas gracias a todos. Carlos, hubo una respuesta de Maduro, vamos a verla, muy interesante porque vuelve a un viejo registro de su narrativa. Ya vamos a explicar por qué. Escúchenla. Hay 2 temas con los que quieren destruir al presidente Trump. Y hay un empeño de sectores de poder en Estados Unidos. No te puedo calificar quién ahorita aquí. Si lo supiera, lo dijera, porque nosotros nunca nos quedamos con nada que sepamos. Hay un empeño de sectores de poder de los Estados Unidos por destruir al presidente Trump. Y han posicionado 2 temas. Uno es el tema famoso de Einstein. Sobre ese tema nosotros no nos hemos metido ni nunca vamos a opinar. Es un tema de los Estados Unidos. Y el segundo tema es Venezuela. Quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela, lo cual sería el fin político de su liderazgo y de su nombre. Y lo están azuzando, provocando. Los artículos de prensa permanentes. Y estoy seguro
que ese azuzamiento, esa provocación, no solo viene de sus adversarios y enemigos conocidos, que él sabe quiénes son, sino que tiene gente a su alrededor que ya calcula en función de la era post-Trump y no le importa nada hacerle un daño. Entonces lo están llevando a un desfiladero. Ese es un comentario que te digo porque yo observo mucho televisión, portales, medios de prensa de los Estados Unidos y veo que le presentan como un trapo rojo a un torero. Un trapo rojo para que envista. El trapo rojo, es más, poner el mapa de Venezuela en rojo. El trapo rojo es Venezuela. Por eso digo con el pastor evangélico de los Estados Unidos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Seguiremos informando. Otra vez, lástima que le quitaron el canal de YouTube. Sí, Qué lástima que, le hayan censurado. Dos o tres comentarios importantes. Sí. Primero, dice, no voy a identificar a quienes le están diciendo eso, porque la vez anterior que hizo la misma pantomima, pero en otra forma, ya le echó la culpa a Marco Rubio y dijo que Marco Rubio era quien lo manipulaba a Trump. Acuérdense. Cierto. Ahora, la locura esta que tiene el aterrorizado Maduro lo lleva a citar a Epstein. Si hay una provocación clara que detesta a Donald Trump, es que le mencione ese caso. De hecho, acaba de tener una discusión muy fuerte con una periodista respecto a ese mismo tema. No comete un error tras otro, Maduro. Realmente, en lugar de buscar una salida que, obviamente, cuando vos escuchás a Rick Scott, le están diciendo, bueno, te podés ir a un lado, y cuando el enviado especial Grenier le dice, pero hablando, bueno, ahí tenés el camino. Podés salvar la vida, podés salvarte de la prisión, tenés que irte a un país, que yo insisto, la versión que tengo es que es Turquía, y desde ahí hacer la declaración ante el juez de la causa en la que estás requerido en el tribunal de Manhattan. De eso se trata lo que estamos viendo en este momento. Un Maduro que ya no sabe para dónde salir y que insiste con la conspiración contra Trump, que claramente es una remake de aquella cuando decía Marco Rubio lo quiere manejar. Es interesante porque hace poco su discurso era, bueno, si quieren atacar, que ataquen, todo esto es una pantomima, todo esto es una puesta en escena, les esperamos, y ahora está jugando a ser el principal aliado de Donald Trump en la causa política interna de Trump en los Estados Unidos. Es quien le va a salvar el pellejo de los conspiradores internos. Es decir, es un ridículo. Sí. Dos comentarios, Agustín. Primero, Maduro no recibe ayuda de Rusia, pero sí recibe inteligencia cubana que está aprobada por Rusia. Esto es, lo que Maduro ve venir es muy grave para él. Por eso, de hace 14 semanas que estoy esperando, 14 semanas que estoy esperando ahí, se juntan unos barquitos y no me hacen nada, pasó a busquemos la paz. Ahí por ahí también, ayer o antes de ayer, otro de esos ridículos discursos donde él intenta hablar un inglés a lo Tarzán, hablando de peace, 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 que parece que quiere ir al baño. Entonces, yo lo que digo es, Maduro está condenado, no sabemos cuándo ni cómo, pero está, como dijo el propio Donald Trump, sus días están contados. Ahora, te voy a tener que contradecir esta vez, porque te cuento que han lanzado una nueva tecnología militar, último modelo, que podría estar modificando la relación de fuerzas con Estados Unidos, y si no, miren este video. Venezuela, de un dispositivo de esta magnitud. Esto es un video oficial, quiero aclarar, ¿eh? Un vehículo acuático remotamente pilotado con características sumergibles. No detectable por los radares convencionales. Hecho con material ecológico, energía renovable, bajo un software libre y elaborado con talento y material 100% venezolano. Les presento el Ragmas.
No es fake. Quiero aclararles al público, esto es 100% real. Va a cambiar la relación de fuerzas militares en este conflicto. Pero ¿estás seguro que no es un Aqua chiste? es óptimo y escalable a nivel tecnológico, según el propósito que se requiere. Qué Para bárbaro. mantenernos en la vanguardia de la defensa y vigilancia de nuestra Venezuela azul. Información de inteligencia fue observado objeto no identificado a una distancia de 3 millas náuticas con sentido hacia la costa. Se procede de inmediato a emplear el RAGMAX con el propósito de establecer vigilancia y exploración en el área. Qué bárbaro. 50 metros, Ay, seguirán el objetivo. La- Todo ello fundamentado la gente se bajo está los valores matando de la risa en el chat. independencia y soberanía nacional. Hay que ponerle una cuota de humor. Procedemos a sumerir el RAGMAX. Mira esto. Sistema de destrucción. ¡Fuego! Qué bárbaro. Bueno, ahí está. Esto va a cambiar la cuestión en el Caribe Sur. Carlos, si te parece, a menos que quieras agregar algo de Venezuela. ¿Qué dice esto? Yo también tengo uno de esos. En los autitos de los chicos. Bueno, si querés, a menos que quieras agregar algo de Venezuela, podemos pasar a un tema del cual no hemos hablado todavía, que es el de México. Vos me dirás. Por supuesto. México es un tema clave. Hay que recordar que por primera vez Donald Trump, cuando habla de los países que tienen con Estados Unidos una situación de deuda en materia de narcotráfico, habla oficialmente de México y se propone a hacer acciones militares ahí. Me adelanto a decirte, mi estimado Agustín, que lo que me acaba de responder hoy a la mañana el Departamento de Estado es que el presidente Trump se refiere a un pedido que haga el gobierno de México, no a que vamos a entrar a México sin autorización del gobierno de Sheinbaum. Vamos a ver el clip donde le preguntan a Donald Trump justamente sobre México y estas son las palabras. Launching strikes in Mexico or putting American troops or American personnel into Mexico to deal with it. Would I launch strikes in Mexico to stop drugs? It's okay with me. Whatever we have to do to stop drugs. Mexico is, look, I looked at Mexico City over the weekend. There's some big problems over there. If we had to, would we do there what we've done to the waterways? You know, there's almost no drugs coming in through our waterways anymore. Isn't it down like 85%? It is, sir. I don't know who the 15% would be. It wouldn't be you. No, that's for sure. No, I think it's been, Tons and tons. you would say that's a big signal. Absolutely. We have almost no drugs coming into our country by the sea, by, you know, the waterways. And you know why, okay? I mean, it's pretty obvious. Would I do that on the land cars? I would look, every boat we knock out, we save 25,000 American lives, not to mention the destruction of families. These families are decimated forever. The mother, the father, the children, they never recover really from it. You know, when you lose somebody, like the way they live, if you lose them, but the way they die is horrible. Is it something? So when we knock out a boat and we save 25,000 lives, that's great. Now, do I feel the same way about the corridors that they use? We know every one of them. We have every one of those corridors under major surveillance. We have nobody coming in through our southern border, but we know exactly how they get their things here, how they get the drugs here, fentanyl, cocaine. Colombia has cocaine factories where they make cocaine. Would I knock out those factories? I would be proud to do it personally. I didn't say I'm doing it, but I would be proud to do it because we're going to save millions of lives by doing it. Would you only do it with Mexico's permission, though? I wouldn't answer that question. I've been speaking to Mexico. They know how I stand. We're losing hundreds of thousands of people to drugs. Bueno, interesantísimo, porque la pregunta del reportero es muy buena. ¿Lo harías sin el permiso de México? Y él en realidad ahí se niega a responderlo. Ahora, según tu información, en realidad no hay manera, por lo menos, de
de por momento a que haga algo así sin el permiso del gobierno mexicano, ¿no? No, porque además en la presentación que la Casa Blanca hizo ya hace 20 días al Congreso de los Estados Unidos sobre esta operación contra el narcotráfico, contra el narcoterrorismo, se cita la posibilidad de atacar plantaciones de cocaína, pero no se cita la posibilidad de actuar respecto a los traficantes que pasan el border entre Estados Unidos y México, que sin duda es un problema histórico que todos conocemos. Yo he tenido oportunidad de ver los famosos túneles que se hicieron por abajo del paredón que tenía Estados Unidos, que parecía un queso gruyere. Ahí pasaban desde personas que huían hacia Estados Unidos hasta mulas con gran cantidad de drogas. Esto en su momento tuvo una acción concertada con México. Sí sigue pidiéndole Estados Unidos a México, y es lo que habló Marco Rubio, contigo hablamos, cuando él visitó a Sheinbaum, de la charla privada, donde no hubo luego conferencia de prensa de ella con él, sino de él con el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, donde se aclaró que el tema de las cuestiones arancelarias se discutía en otra área de gobierno, pero Marco Rubio dijo, la colaboración en la lucha contra el narco tiene mucho que ver para ayudar en los temas arancelarios. Y los temas arancelarios aún no han terminado de discutirse entre México y Estados Unidos. No tuvo la suerte Sheinbaum que tuvo Milei de tener un acuerdo especial comercial y arancelario con Estados Unidos. No, Sheinbaum sigue en la mesa de negociación. Entonces, a mí me da la impresión, sumando lo que me dijeron y lo que acabamos de escuchar, que yo obviamente lo había escuchado y por eso hice la pregunta, que lo que está aquí es un aumento de la presión sobre México y además una directa sugerencia a que cuando actúen en Venezuela, México no haga nada. Porque acá estamos viendo también qué va a ocurrir al día siguiente que se produzca la operación sobre Maduro, Diosdado Cabello o uno de los otros tres, Padrino López, Delcy y Jorge Rodríguez. Y además, ojo que sí tiene muy en la mira a el presidente Gustavo Petro de Colombia. Sí, a él lo tiene en la mira, a él sí, personalmente, lo ha sancionado Estados Unidos y lo ha calificado de narcotraficante. Ninguna de esas calificaciones aparece sobre Sheinbaum. Pero además recordemos que México está en una situación interna muy complicada. Hemos visto cómo la generación Z, los jóvenes, salieron a la calle a reclamar por la pobreza, por la violencia, 3 alcaldes asesinados en muy poco tiempo y, según los propios jóvenes dicen en la calle, por la protección que el gobierno da a los narcotraficantes. Bueno, a eso es precisamente a lo que se refiere Trump cuando aclara que está perfectamente al tanto de los conflictos internos recientes. Se refiere a estas manifestaciones y vamos a mostrar un clip al respecto para nuestros espectadores que no están al tanto de lo que está pasando con estas manifestaciones de la llamada generación Z, es decir, la generación de jóvenes mexicanos. Vamos a ver un pequeño clip. Soy regiomontana y quiero decirle a Claudia y a su gobierno de porquería que son un narcoestado y todos lo sabemos. Yo hablo por los jóvenes que en la mañanera expuso con su cara. Pero claro, cuando se habla de criminales, sí les tapan la cara. Entonces, a nosotros los ciudadanos nos exhiben y a los narcos nos protegen. ¿Cómo es posible? ¡Fuera! ¡Morena! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Morena! Bueno, esto es parte de el conflicto que se refería a Carlos y resulta que en algo llamado El Mañanero, que en realidad esto lo inauguró López Obrador, muy parecido a Lo Presidente de Hugo Chávez, es decir, un programa televisivo presidencial matutino en el cual el presidente sale hablando todos los días por televisión. Bueno, esto lo hacía López Obrador, ahora lo hace Sheinbaum. Recientemente Sheinbaum utilizó la cara de los jóvenes que habían participado en estas manifestaciones para exponerlos públicamente. Y recordemos que en México, que te expongan públicamente de esta manera
puede ser una sentencia de muerte en un país con una de las de las tasas de homicidios más altas de toda la región, un país que tiene un problema estructural con el narcotráfico, que está metido además en todos los circuitos del aparato estatal. Bueno, que haber participado de una manifestación y que te pongan al día siguiente en un programa dirigido, conducido por el presidente, puede convertirse en una sentencia de muerte. Además, recién Carlos mencionaba de la cantidad de políticos asesinados. Acá tengo un dato que es escalofriante. Desde el 1 de octubre de 2024, cuando Claudia Sheinbaum asume la presidencia en México, 21 políticos han sido asesinados. O sea, durante el mandato de Claudia Sheinbaum, 21 políticos han sido asesinados y el último de ellos probablemente fue el que más trascendió, porque era un alcalde que prometía convertirse en una suerte de Bukele mexicano. Carlos Manso, alcalde de Uruapan, que fue asesinado el pasado 1 de noviembre, estaba generando muchas expectativas como una posibilidad para poner orden en un México convulso y atestado por la inseguridad. Así que los jóvenes se están levantando en México, hay esperanza, y en ese contexto es en el que Donald Trump habla sobre esto. Algo interesante que te quiero mostrar también, Carlos, sobre México, es que, mira, yo he ido muchísimas veces a México. Es más, creo que conozco más estados mexicanos que provincias argentinas. Conozco prácticamente todos los estados mexicanos, salvo 3 o 4. Y siempre la opinión del mexicano sobre Trump era muy, muy negativa, muy negativa. Por razones obvias, temas de inmigración fundamentalmente y la cuestión del muro. Ahora hay gente que dice que eso está empezando a cambiar, porque lo están viendo de una manera un poco distinta. Miremos rápidamente este clip. ¿Y preferías a Donald Trump presidente de México, que es Claudia Sheinbaum? Sí, 1000 veces sí. ¿Y qué le parece sobre Donald Trump? Que está haciendo un buen trabajo. ¿Y qué le parece sobre la militarización de los Estados Unidos? Pues que también igual, si estuviera aquí como el país, tampoco no estaría bien. Well, he has good things and other things that we are not. What would you say some of the good things are? Well, he protects the life. I mean, the newborn. Okay. O sea, hablar sobre el aborto. He's against abortion. Está en contra del aborto, dice. De Donald Trump. A mí me parece un buen presidente. A lo mejor no es lo mejor que hay. Sin embargo, si hubiera quedado Kamala, yo creo que la situación sería peor, porque Kamala junto con Biden son algo muy parecido a lo que es López Obrador. ¿Cómo está cambiando? Digo, este video sigue y esto era impensable poco tiempo atrás, por lo menos yo en mi vida lo escuché en México. No, nunca. Mirá, una cosa que vale la pena aclararle a muchos televidentes que no son mexicanos, ese grito contra Morena, ¿qué significa? Sí. Morena es el partido que creó López Obrador, el partido que le permite por primera vez a una agrupación realmente de izquierda, porque el PRI era de izquierda, pero no mucho, mano troppo, dirían los italianos, ¿no? Sí. En cambio, claramente Morena es un partido de izquierda, y Sheinbaum es un grado más. Ella ha declarado muchas veces su ideología comunista. No es que uno le tira el carácter de comunista a Sheinbaum por perseguirla, sino que ella ha dicho muchas veces con orgullo que es comunista, como en su momento lo dijo Lula en Brasil. Entonces, es muy importante entender que este rechazo juvenil a Morena es una gran novedad, porque Morena abrevó siempre en los jóvenes mexicanos. Totalmente. Digamos, los partidos de clase media, los partidos tradicionales, abrevaban en los sectores medios y algunos sectores que venían de los estados provinciales de México. Pero esto que aparezca en el Zócalo, una multitud de jóvenes convocadas por teléfonos celulares, me hace acordar a Nepal. Nepal, que lo hemos hablado contigo hace un tiempo, era tan grande la comunicación en las redes sociales
que se le ocurrió al primer ministro cancelar las redes sociales, terminó un incendio donde, incendio en serio, quemaron hasta la propia mujer del primer ministro y se terminó votando el sucesor por redes sociales. Entonces, hay atención con el tema de que los jóvenes empiezan a moverse, a protestar por medio de mecanismos que no es que son nuevos, porque en definitiva, en su momento Boric termina llegando a la presidencia de Chile a partir de manifestaciones que ocurrieron por temas menores, pero que los jóvenes los convirtieron en grandes. Pero en México el tema es grande, porque hay miedo, porque hay muchos problemas económicos y porque se encuentran con que Sheinbaum habla y no hace. Esto es lo que yo escucho permanentemente cuando hablo con amigos mexicanos. Sheinbaum habla y no hace. No para nada el poder del narcotráfico, que no solamente asesina políticos, sino que además tiene en muchos estados de México un poder supremo sobre los vecinos. Son los únicos que reparten tanto comida como castigos. Es decir, son los que manejan muchos pueblos y los alcaldes están encerrados en sus alcaldías. Tenemos 9.000 personas en vivo escuchándonos. Les pedimos que nos dejen su like, que participen del debate en el chat y gracias a los que mandan superchats, porque eso nos sirve para llegar a más gente. Ahí estamos viendo, Carlos, algunas de las imágenes de las manifestaciones que además son brutalmente reprimidas por la policía mexicana, y esto no cuenta como violación a los derechos humanos. Esto ningún agente de la izquierda internacional ha salido a decir nada de esto, a pesar de las imágenes, insisto, brutales que se han viralizado en redes. Algunas no las podemos mostrar porque directamente YouTube nos sancionaría, cosa que ya ha hecho muchas veces, por cierto, YouTube, con cosas que hemos dicho o que hemos mostrado en estas transmisiones, pero les invito en todo caso a los espectadores a buscar las imágenes más cruentas en internet, porque por allí se han viralizado de policías golpeando a los jóvenes en el piso, frente a una izquierda que selecciona qué tipo de derechos humanos va a proteger y qué otros humanos no vale la pena que se les protejan tales derechos. Fíjense la multitud. Un comentario sobre esto es que yo que seguí mucho estos acontecimientos, el orden de los factores que aquí sí altera el producto. La manifestación era agresiva solo de palabra. La manifestación no había hecho ningún acto violento hasta que aparece la policía a romperla. Ahí sí hay una respuesta de los manifestantes. Esto es, no se trata de que fueron a buscar el conflicto los manifestantes. Estaban gritando fuera Morena, fuera Sheinbaum, ladrones, narcotraficantes, pero no estaba atacando a las fuerzas de la ley, que son los que comienzan este conflicto que se termina desatando en el Zócalo, que, como bien decís, están en todas las redes sociales. Insisto, la cantidad de jóvenes que se ve es un verdadero hormiguero, ¿no? O sea, esto visto desde arriba está el Zócalo totalmente lleno. El Zócalo es la plaza donde uno se encuentra con las instituciones del Estado y con la catedral, que es preciosa. Y bueno, ahí vemos cómo dijo, Agustín, Sheinbaum declaró oficialmente que había pocos jóvenes y que había políticos de la derecha y del PRI. Yo no digo que no haya habido políticos, pero claramente cualquiera que haya visto en serio los videos sabe que la mayoría eran jóvenes. No, y además cualquiera que conozca la composición humana de Morena sabe que en realidad es un rejunte de gente del PRI, que simplemente cambió de ideología política y se insertó bajo un nuevo sello mucho más atractivo de cara al siglo XXI y después de haber pasado la experiencia de la dictadura perfecta en el siglo anterior. Con lo cual, en realidad, hay mucha gente que habla de la nueva dictadura perfecta, es decir, de una reedición de lo que es el PRI, porque además en México los periodos presidenciales son de 6 años, con lo cual uno se tiene que aguantar
un gobierno, no 4 años como en la mayoría de los países de América, por ejemplo, sino 6 años, con lo cual López Obrador más Sheinbaum son 12, pero ya controlan todo el aparato estatal, todos los poderes, y hay gente que dice, no podemos sacarnos nunca más a esta gente de encima, si además del aparato estatal tienen además lazos íntimos con el narcotráfico, que es el gran poder dentro de México. Y quiero agregar una cosa más, Carlos, muy importante que vos dijiste, que es el factor juvenil. ¿Por qué es tan interesante que esto sea promovido por jóvenes de la generación Z? Porque lo que hizo López Obrador fue tratar de comprar a los jóvenes y durante algún tiempo le salió muy bien. López Obrador, cuando asume el poder, lanza un plan para subsidiar a los jóvenes y a los ancianos. Él dijo, me voy a asegurar de que los ancianos y los jóvenes me respondan políticamente poniéndoles plata en el bolsillo. En el caso de los jóvenes, implementó una política que fue de darles dinero a los que se llaman los ni-ni, o sea, los que no trabajan ni tampoco estudian. Los que no trabajan ni estudian, atención, recibieron un apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo. ¿Para qué? Para quedarse en su casa haciendo nada. Es decir, el incentivo del gobierno de Morena para con los jóvenes fue: quédate en tu casa, no trabajes, no estudies y no te preocupes de nada porque yo te voy a financiar tu pereza. ¿Con qué? Con un salario mínimo. Eso le dio resultado a López Obrador. Los jóvenes durante esos años apoyaron mayoritariamente su gobierno, lo mismo que los ancianos, pero ahora algo parece que se quebró en México en esta relación material, económica, instrumental entre el gobierno y la juventud. Bueno, hay dos motivos, yo creo, que nosotros también hemos vivido la misma historia. En Argentina hay muchos países que han sufrido el socialismo del siglo XXI, saben aquello de pan para hoy, hambre para mañana. En primer lugar, el deterioro de los fondos que recibieron, y en segundo lugar, que Sheinbaum no es López Obrador. Ella es soberbia. López Obrador también lo era, yo lo he conocido personalmente, pero lo ocultaba muy bien, ¿no? López Obrador era de aquellos que gritan por izquierda y agarran por derecha. Yo recuerdo cómo estuvo haciendo campaña por Donald Trump después de fue a Estados Unidos a pedir el voto de los mexicanos para Donald Trump después de haberse peleado con él. Estoy hablando de su primer, digamos, cuando llega Biden, ¿no? En la elección de Biden. Luego, él entregaba a los narcotraficantes, no hacía extradiciones, pero dejaba a los narcos, la policía mexicana, esposados en un auto al lado de la frontera, y la DEA casualmente llegaba y los encontraba. Es decir, López Obrador era un tipo mucho más flexible y astuto. Sheinbaum es muy rígida, ¿no? Yo te diría que en cierta manera Sheinbaum es estalinista, con todo lo que implica ese tipo de estructura mental, que no acepta discusiones, que no acepta que enfrente haya alguien que tenga razón. Por eso este invento de que ninguno era joven. Mira, además hay una cuestión en el perfil de cada uno profundamente distinta. Sheinbaum es una intelectual de universidad, no es una política de pueblo. Sheinbaum fue académica de la UNAM, fue investigadora de la UNAM, dedicó la mayor parte de su vida a estar metida en una biblioteca estudiando, investigando y publicando artículos. A eso se dedicaba fundamentalmente. Y López Obrador se dedicaba a recorrer las calles como un político de pueblo. Digo, a mí no me gusta la figura de López Obrador, pero objetivamente él se dedicó a eso la mayor parte de su vida y logró un contacto, una fluidez con el campo popular que evidentemente se le escapa a la nueva presidente Sheinbaum, bueno, que ya no es tan nueva, tiene ya un año en el poder. Así que sí, son Agustín, dos perfiles mirá, distintos. Les cuento a todos la oportunidad que me encontré con AMLO. Yo, obviamente, él sabía que opinaba totalmente distinto, pero me abrazó, me dijo qué alegría tenerlo acá, venga, tómese un café conmigo, tenemos más puntos de contacto de lo que usted piensa. Es decir, era un seductor. Mientras que Sheinbaum se pone seria y reta a los mexicanos. Y el mexicano, vos los conocés bien, si algo le molesta es que los reten. Una cosa es que los conduzcan,
y otra cosa es que los reten, como si fueran chicos que vienen del colegio. Para los mexicanos que nos están viendo, retar es regañar. Ellos pueden, digamos, interpretar de otra manera, sí. Sí, no es un desafío. Efectivamente. Claro, digamos, por su cultura, ellos no se aguantan eso y está muy bien, pero Sheinbaum comete un error al hacerlo permanentemente y encima desde la televisión. Fíjate que lo que tanto le molestó a estos estudiantes fue que los expusieran públicamente por la pantalla chica. Vamos a tener pronto, Agustín, seguramente una nueva manifestación en el Zócalo de los jóvenes, ¿eh? Wow, bueno, vamos a estar atentos para cubrirla. Si te parece, leemos rapidito unos comentarios y nos vamos. No sé si tenés 2-3 minutos, ¿sí? Sí. Bien, Sergio Escalante, gracias por tu membresía al canal. Acá el queridísimo Lucas dice, Tandil presente apoyando a los maestros que nos iluminan, abrazo grande. Gracias, querido amigo, y gracias por esas membresías como regalo. Continúa la batalla cultural, no estás solo, dice Will Pómez desde Perú, un gran abrazo. Te apoyamos, Agustín Laje, dice Maya, beso grande, muchas gracias por eso. Dice acá Gioconda Da Vinci, en Nicaragua hay presión de Estados Unidos arancelaria y sanciones de visado a los sandinistas y el régimen ha dado casa por cárcel a algunos presos políticos. Sí, a veces este tipo de presiones tienen algunos resultados parciales. Not war, Agustín, not crazy war, yes, peace, yes, peace. Sí, eso fue lo que dijo Maduro el otro día, dice acá Luis Alberto. ¿Qué más? Tenemos acá desde Colombia, Fabricio Jiménez dice saludos Agustín y Carlos, es mi impresión o Maduro quiere jugarse una carta más haciéndose pasar por cristiano e involucrando a la iglesia. Creo que es más probable que hable bien inglés antes que salvarse. Bueno, esto es recurrente en su discurso, ¿no? Este falso cristianismo, Carlos. Sí, además recordemos que cuando se beatificó a 2 venezolanos, él no fue invitado al Vaticano, hizo 1000 esfuerzos por ir y vio todo por televisión, lo mostró la televisión venezolana y cuando todos aplaudían, él estaba estupefacto mirando la pantalla y fue el único que no aplaudió. Es un personaje muy siniestro, ya lo han planteado muchos sacerdotes en Venezuela y en su momento se pidió la excomunión al Vaticano de este hombre que dice ser lo que no es. Claro está, el Vaticano ha sido muy prudente y siempre trata de no echarle nafta al fuego. Y también es cierto que, por desgracia, algunos pastores evangélicos se vendieron al chavismo y convalidaron entregarles, digamos, un halo de santidad que no tienen en absoluto. Acá dice este usuario, no se notaba que explotaba la caja desde dentro. Se está refiriendo al video que mostramos de esta tecnología venezolana.